Pensamiento del día domingo 23 de marzo. Entrenarse en amar. Para amar, el cristiano tiene que hacer como Dios, no esperar ser amado, sino amar primero. Y como esto no lo puede hacer con Dios, porque Dios ama siempre primero, el cristiano lo pone en práctica con el prójimo. San Juan, después de haber dicho que Dios nos ha amado, no concluye, como habría sido lógico, que si Dios nos ha amado, nosotros como contrapartida tenemos que amarlo a Él, sino que dice: queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. En efecto, solo porque la caridad es participación en el ágape de Dios, podemos ir más allá de los límites naturales y amar a los enemigos y dar la vida por los hermanos. Por eso el amor cristiano es propio de la era nueva, y el mandamiento es radicalmente nuevo e introduce en la historia y en la ética humana una novedad absoluta. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41.